Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Bonescayan, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Charles Carrera del Frente Amplio. Gracias por estar en Quién es Quién. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a la audiencia. La semana pasada el Frente Amplio, a través de su mesa política, hizo una declaración evaluando todo lo que es el manejo de la pandemia en nuestro país. En esa declaración incluyen la Comisión Parlamentaria de Seguimiento, que ya finalizó, incluyen la entrevista con el Presidente de la República, incluyen las propuestas que le han hecho. El resumen de toda esa inclusión es disconformidad de todo lo que recién le relataba, hablan de soberbia y hablan de que se está favoreciendo los sectores económicamente más pudientes o más favorecidos en nuestro país. ¿Ese es el resumen de cómo ven el manejo de la pandemia ustedes? Nosotros vemos que el manejo de la pandemia es un manejo equivocado. Es decir, si uno analiza lo que fue el manejo de la pandemia en el año 2021 en comparación con el 2020, este año es trágico. Es decir, en el 2020 teníamos 80 fallecidos, hoy tenemos más de 4.700. Es decir, existió un manejo errático, no existió planificación, no existió aplicación de políticas públicas. Y ahí es donde está la diferencia. Desde el Frente Amplio nosotros lo que decimos es que este no es el momento de exigir responsabilidad, este es el momento de hacer. Y en el hacer es donde tenemos diferencias y es donde ya estamos en un proceso de... Ayer presentamos una moción el martes presentamos una moción de interpelación y en esa moción de interpelación lo que nosotros es el último recurso que tenemos para ver si el gobierno reflexiona, si llevamos a un primer nivel la discusión de la política sanitaria y la política económica y a partir de allí, podemos lograr que el gobierno desarrolle una política diferente. El gobierno ya le respondió, están politizando la pandemia, están volando los puentes, para nada no es el momento para hacer esto, no es cómo se manejan estas cosas. Para nada estamos politizando. ¿Quién está politizando la pandemia? ¿Quién la está partidarizando? Es el gobierno. Es el gobierno que no escucha a la oposición, pero no escucha a los científicos, no escucha a la academia. ¿Está usando la pandemia de gobierno? ¿La está utilizando con algún fin político al politizarla? No. Está encerrado en su visión, en su mirada. Y a partir de allí el problema que hay es que se está generando un montón de consecuencias sobre la vida de la gente. Es decir, porque hay familias, miles de familias que están padeciendo la enfermedad, contagiados, cientos de personas que han fallecido. Es decir, hay un impacto brutal, hay dolor social. No se pudo blindar en lo sanitario, no se pudo blindar en lo económico. Esta ayuda que anunció el presidente. Y no se pudo blindar en lo social de tampoco. Tarjeta Uruguay Social, de asignación familiar, ¿no sirve el aumento que va a hacer? Esas ayudas en principio no sirven. No sirven porque fíjate lo que pasó en estas últimas semanas. Se creó un programa de jornales solidarios, 15.000 puestos de lugares o funciones en los jornales solidarios, se inscribieron 250.000, porque el uruguayo está desesperado. No hay solamente una crisis sanitaria, hay una crisis económica y social. Los números del año pasado lo demuestran. ¿Los jornales solidarios tampoco ayudan? Los jornales solidarios ayudan mucho, pero lo que pasa es que para 15.000 jornales solidarios se inscribieron 250.000 que están desesperados. Es eso, tiene que haber más política pública y esa es la diferencia. ¿Usted estaría a favor de más jornales solidarios como estos? Perdón, Gustavo, sí. Déjame terminar la idea, pero lo que te digo es, por algo el año pasado creció la pobreza, 100.000 nuevos pobres, donde 80.000 pobres son del interior, del Uruguay adentro. ¿Y eso es culpa del gobierno? Y eso hay mucha responsabilidad del gobierno. Hay mucha responsabilidad por la inacción, porque fuimos el único país en el mundo que aplicó una política de recortes y de ajustes. Es decir, fuimos el único. En el mundo, los gobiernos están liderando la salida de la pandemia. Aquí en Uruguay no. ¿Los muertos también son culpa del gobierno algunos? ¿Hay muertes evitables que son responsabilidad del gobierno? Le guste o no al gobierno, hay muertes evitables. Lo que se deben desarrollar son políticas públicas para evitar las muertes. A ver, hay muertos, no te lo dice la oposición, te lo dicen los científicos, te lo dicen los médicos. ¿Quién sabe estos temas? ¿Qué te dicen? Que hay que desarrollar políticas públicas en materia de salud para tratar de reducir la movilidad. O sea, y eso va a ayudar para evitar el contagio y para evitar las muertes. ¿Hay muertos que hoy no habría si el gobierno hubiera tomado otras medidas? Sin lugar a dudas es así, Gustavo. O sea, esos muertos son responsabilidad del gobierno para usted. Mire, nosotros hoy no estamos en el momento de, como te dije, de pasarle la responsabilidad al gobierno. Estamos en el momento del hacer. Pero se la está pasando. Todavía estamos en el momento del hacer.
Nosotros hoy, el Frente Amplio, lo que busca desde el primer día es un gran acuerdo nacional. Y en el acuerdo nacional tenemos que estar todos. Tiene que estar la academia, tiene que estar los empresarios, los trabajadores y el sistema político. Porque tenemos que salir todos juntos. Pero tenemos un gobierno que está encerrado en su estrategia, que no escucha a nadie. Porque no es solamente que no escucha al Frente Amplio, que está diciendo que hay que reducir la movilidad. El Frente Amplio, si analizamos el Frente Amplio partió solicitando medidas por 2 puntos del Producto Bruto Interno. La última medida, la última propuesta que le hizo al presidente fue de 0,3 del PBI, es decir, un 10% de la deuda pública que se colocó hace pocas semanas atrás. Es decir, nosotros creemos que hay que reducir la movilidad, no porque lo digamos nosotros, sino que es lo que te dicen los científicos. Hay que reducir la movilidad para ayudar a que el plan de vacunación tenga todos sus efectos. Si hay muertos que son responsabilidad del gobierno, ¿se podría accionar contra el gobierno civil o penalmente? Por ahora, lo que estamos nosotros discutiendo, el ámbito del Frente Amplio es exigir responsabilidad política en los ámbitos donde estamos. Pero no descartan acciones civiles o penales. No, ahora lo que estamos nosotros es desarrollando acciones políticas y parlamentarias. Las acciones civiles, hay grupos, hay organizaciones sociales que están hablando, lo vemos en la prensa. Hace pocos días escuchamos alguna organización que dice presentarse a la institución de derechos humanos. Bueno, eso va por otro carril, es un carril social. Lo que estamos planteando nosotros ahora es el último recurso, luego de la frustración que nos ha generado toda esta discusión, porque fue el Frente Amplio que propuso el 3 de diciembre del año pasado crear la Comisión COVID. Fue el Frente Amplio que peleó en abril para restablecerla. Luego de un conjunto de frustraciones, lo que estamos diciendo es, bueno, tratemos de cambiar la política, porque hay una situación que es trágica para nuestro país. ¿Usted ve adecuado acciones de amparo, por ejemplo, que se puedan presentar ante la justicia para que las medidas se cambien? No te puedo decir, Gustavo, porque no lo he analizado. En el ámbito donde estoy hoy, lo que definimos como parlamentarios... En otros países se ha hecho este tipo de acciones parecidas a las acciones de amparo que hay en nuestro país. Lo que te puedo decir es lo que analicé con el cuerpo que integro, que es la bancada de legisladores del Frente Amplio. Y lo que analizamos es ir a una interpelación. ¿Y la interpelación qué va a lograr? ¿Ustedes no tienen los votos para censurar? ¿No tienen los votos para...? No es el objetivo nuestro censurar. No tenemos los votos para censurar. Lo que queremos es discutir la política pública. ¿Y piensa que algo cambia después? A primer nivel, y ojalá que se pueda cambiar, porque estamos a tiempo de cambiar. Pero no con el propio presidente de la República, no cambió. No pudimos blindar abril, no pudimos blindar mayo, estamos viviendo un junio complicado, y esperemos que se cambie, porque cambiar es superar esta etapa trágica que estamos viviendo. Ustedes quieren limitar la movilidad más coincidiendo con los científicos y otros actores sociales. La semana pasada estuvo en nuestro programa el fiscal de corte Jorge Díaz y él decía que la única forma legal constitucional en Uruguay de que efectivamente se pueda hacer un lockdown o una especie de cuarentena obligatoria es a través de medidas prontas de seguridad. ¿Usted, si se decreta medidas prontas de seguridad, las lleva, las acata o las resiste? Nosotros lo que estamos es para discutir en conjunto y estamos para acompañar al gobierno en disponer medidas para reducir la movilidad. Aunque fueran medidas prontas de seguridad. Nosotros creemos que ir a marzo-abril del año pasado con una convocatoria de todo el sistema político, es decir, convocando a reducir la movilidad porque es central para bajar el número de contagios y bajar los fallecidos que tenemos, nosotros creemos que se puede. Pero lógicamente hay que disponer de recursos, porque no disponer de recursos, de ayudas económicas para gente que la está pasando muy mal, no podemos exigir reducir la movilidad. Está bien, pero si se decreta medida pronta de seguridad, que es la vía que está, por lo menos el fiscal de corte manifestando, ¿usted la lleva o no? Estamos dispuestos a discutir, pero yo creo que no es el camino. Pero el Parlamento es el que avala nuestras medidas. Pero Gustavo, acá el tema no es que se esté discutiendo las medidas prontas de seguridad. Pero es el instrumento que hay. No es cierto. No es cierto. O sea, se equivoca Díaz. Y quizás que se equivoca Díaz, sí. Porque tan es así que los uruguayos acataron, a partir de las convocatorias, de cerrar una serie de actividades no esenciales el año pasado, en marzo-abril se redujo la movilidad. Pero a partir de allí no se Había un susto más grande que el que hay ahora, ¿no?
pero también está desde la autoridad pública. Y había más fuerzas que las que hay ahora. Pero Gustavo, no también está desde la autoridad pública que estamos convocando, que estamos señalando. Si desde la autoridad pública estoy haciendo surf en La Paloma, si desde la autoridad pública voy a comer asados en el Complejo Celeste, si desde la autoridad pública, es decir, irresponsables, tenemos un montón de irresponsables en todas las clases, los que hacen fiestas clandestinas y hasta en todas las religiones, porque hasta no se nos salvó el cardenal Sturla, ¿no? El arzobispo, el arzobispo Sturla, no, digo, rompió la cuarentena. Es decir, lamentablemente hemos tenido, es decir, solo con la libertad responsable, sin lugar a dudas, no maneja. Nosotros creemos cuando el gobierno toma medidas, que lo ha explicado varias veces el presidente, dice, para el que no acata yo tengo que tener instrumentos para poder hacerlo acatar esa medida. Con las aglomeraciones ya han habido hasta incidentes, han lastimado a policía, digo, han habido conflictos. No han sido muchos los casos, pero han habido casos hasta de agresiones. Si es algo más general, no alcanza con una ley de aglomeraciones. Nosotros creemos... Hay que sacar el ejército a la calle, la policía... No es así. No es así. Es decir, nosotros, yo creo que el presidente falla está en su concepto, porque yo creo que si el sistema político sale a convocar, reducir la movilidad, porque es necesario, porque es lo que te está diciendo el mundo científico, son 3 semanas. Nosotros confiamos que el uruguayo... ¿En qué parte del mundo con 3 semanas se arregló esto? Es lo que te están diciendo, pero es necesario. No hay ningún país en el mundo que con 3 semanas se haya arreglado esto. Es lo que te está diciendo el mundo científico. Que el plan de vacunación, por suerte, está avanzando. Para ayudar a que el plan de vacunación surta efecto, debemos reducir la movilidad por lo menos entre 3 semanas y 1 mes. Y en ese sentido, Uruguay no es un tema económico, lo dijo el propio presidente. El Uruguay está en condiciones de convocar a que en aquellas actividades que no son esenciales, reducir la movilidad. ¿Le invito a una pausa? Sí. Continuamos a partir de la misma Quién es Quién con el senador Charles Carrera del Frente Amplio. Le recordamos el horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde en Televisión Nacional. Pausa y hay más Quién es Quién.